del caso, vamos a resolver los casos clínicos y también vamos a hablar acerca de algunas pruebas de coagulación. Entonces, espérenme. No, realmente no creo que vayamos a hablar em, de leucemias hoy porque no creo que nos dé tiempo. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Alguien me puede decir, hola Andrés, para ver si se graba? Hola. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí ven mi pantalla? Sí se ve. Gracias. Vamos a entrar en el otro Meet. Bueno, entonces dice, caso clínico 1, datos generales, paciente masculino, edad de 18 años. Procedencia, área urbana. La ocupación, pues es un estudiante. Antecedentes familiares, madre portadora de rasgo falciforme, padre con anemia falciforme. Antecedentes personales múltiples, hospitalizaciones desde la infancia por crisis dolorosas óseas, episodio previo de síndrome torácico agudo de 14 años. Motivo de consulta, dolor intenso en extremidades inferiores y región lumbar de 48 horas de evolución, asociado a fiebre, fatiga marcada y disnea leve. Dice, paciente masculino de 18 años que en consulta por dolor intenso en extremidades inferiores y región lumbar de 48 horas de evolución. El cuadro inició 24 horas después de realizar el ascenso a un volcán, actividad que implicó esfuerzo físico intenso, exposición prolongada al frío, deshidratación y estancia en zonas de gran altitud. Posterior al descenso, el paciente presentó fatiga marcada, dolor óseo progresivo, 8 de 10, o sea que la escala, si que le preguntamos al paciente que en un rango del 1 al 10, cuánto él ponía su dolor, 8 al 10. Disnea leve al esfuerzo y fiebre no cuantificada, además de ictericia leve. Refiere ingesta hídrica insuficiente durante la actividad y descanso limitado. El dolor no se dio con analgésicos habituales, motivo por el cual acudió a emergencia. Niega sangrado activo, traumatismos recientes o infecciones respiratorias previas. Al examen físico, el estado general fue regular, consciente y orientado. La piel y las mucosas, pues palidez marcada de 2 cruces, ictericia escleral, una cruz, signos vitales, esta que es la tensión arterial, pero es la presión arterial de 100 a 60 milímetros de mercurio. La presión arterial pues está baja. Una frecuencia respiratoria de 110, perdón, frecuencia cardíaca, una de 110 latidos por minuto y frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto. Temperatura de 38.2. El sistema cardiovascular pues tiene una taticardia, soplo sistólico funcional. El respiratorio pues tiene un murmullo vesicular conservado, una disnea leve. El abdomen pues se presenta una hepatomegalia leve, vaso no palpable, una autoesplenomegalia funcional. Las extremidades pues hay dolor a la palpación ósea, sin edema ni signos inflamatorios locales. En la hematología, vean cómo está la hematología. ¿Cómo ven la hemoglobina? Baja. Está disminuida. El hematocrito lo ven disminuido. Por lo tanto, ¿es una anemia, sí o no?
Sí, Sí, es una anemia, muy bien. Ahora, ¿cómo ven y cómo clasificarían la anemia de acuerdo a los índices? Vean, el volumen corpuscular medio está dentro del rango. sí, Sí. ¿Cómo ven la hemoglobina corpuscular media está dentro del rango? sí. Muy bien, entonces es una anemia normocítica normocrómica. Ahora, pero vean el RDW, 18%. Eso sí está bastante elevado. Eso quiere decir que existe anisocitosis, ¿verdad? La anisocitosis es el tamaño, como habíamos dicho, irregular de los eritrocitos que puede llevar a una distancia distinta uno del otro y eso aumenta eh, pues el RDW. Cuando ustedes vean un RW, lo mejor es hacer un frote periférico. Siempre que ustedes, cuando ya sean jefes de laboratorio y todo, y vean que tienen un RW así muy marcado, yo les aconsejo que hagan un frote periférico, o sea, que hagan un frote, ¿verdad? Para poder ver la morfología, porque que haya un RW significa que hay algo que me hace que haya una diferencia entre la distancia de cada uno de los eritrocitos. Entonces, al frote periférico se ven drepanocitos, policromacia que es diferentes colores, o sea, hay células que son muy hipocrómicas y muy hipercrómicas. Entonces, cuando predominan ambos, o sea, no puedo reportar que hay hipocromacia ni hipercromía, porque entonces en este caso si predominan las dos, entonces yo lo reporto como una policromacia, ¿verdad? Porque predominan ambas. Entonces puede hacer que hayan eritrocitos que tengan la hemoglobina muy, muy, muy elevada o tengan eritrocitos que no tengan demasiada hemoglobina. Y esto me puede llevar por eso tengo una hemoglobina corpuscular media normal, porque como que uno contrarresta al otro. No sé si me explico ahí. Bueno, después tenemos una anisopoiquilocitosis. ¿Alguien sabe qué puede ser esto? O sea, ya les dije que era una parte de la anisocitosis, que ¿alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? La verdad es que no me recuerdo. Va. Miren, pues, la anisocitosis es la diferencia en el tamaño de los glóbulos rojos. O sea, yo puedo tener macrocíticos, microcíticos y normocíticos. O sea, los puedo tener en el frote, los puedo tener todos al mismo tiempo. Grandes, pequeños y medianos. Eso es anisocitosis. Y la poiquilocitosis es variación de la forma. Eso quiere decir que yo puedo tener esferocitos, eliptocitos, drepanocitos, puedo tener células en diana, por ejemplo. Entonces, la anisocitosis es la diferencia o la variación del tamaño, mientras que la poiquilocitosis es la variación de la forma. Entonces, si yo tengo una anisopoiquilocitosis, quiere decir que yo tengo eritrocitos que me varían tanto en tamaño como me varían en forma. Puedo tener, por ejemplo, un leptocito de tamaño normal, puedo tener un leptocito grande, puedo tener un leptocito pequeño, puedo tener un eritrocito de tamaño normal, un eritrocito de tamaño mediano y bajo, pero siempre con una forma de cómo se ven los eritrocitos. Puedo tener drepanocitos grandes, drepanocitos normales, por así decirlo, y drepanocitos de bajo tamaño. O sea, tengo eritrocitos en variación de tamaño y en variación de forma, y a eso es lo que yo le conozco como una anisopoiquilocitosis, ¿verdad? Las células en diana, que dijimos que serán células que tenían su membrana y una parte en medio,
cuerpos de Holly, de Howell Holly. ¿Alguien se recuerda cuáles eran los cuerpos de qué eran los que tenían, qué eran lo que tenían los cuerpos de Howell Holly? Sí, de hecho son incrustaciones que se ven dentro de los eritrocitos y estas incrustaciones se ven porque son pequeños restos de ADN nuclear que permanecen dentro del eritrocito, a pesar de que el eritrocito ya no tenga núcleo, pues hay resto de ADN nuclear y estos pues se sedimentan, por así decirlo, y al momento de hacer la tinción de Wright, como son prácticamente, el ADN es ácido, también se tiñe. Y entonces se ve como que si fuera un punto. No, de hecho, solo es un punto el que se ve y por eso le conoce cuerpo o cuerpos de Howell Holly. Podemos encontrar hasta 3, por ejemplo, pero tampoco son tantos o tan marcados como el punteado basófilo, ¿verdad? Que es distinto. Eh, pues se ve al momento de hacer el frote, hay una ausencia de parásitos hemáticos, ¿verdad? Como por ejemplo lo es leishmaniasis o puede ser también una para malaria. Eh, entonces, en las pruebas de hemólisis tenemos bilirrubina indirecta está elevada. ¿Por qué creen que la bilirrubina indirecta estaría elevada? Como de T, ajá. O sea, la bilirrubina indirecta está elevada porque se está produciendo, o sea, se están destruyendo más eritrocitos que generándose, ¿verdad? Eso quiere decir que si se están destruyendo eritrocitos, quiere decir que eso es una anemia de tipo hemolítica, muy bien. ¿Y la LDH está elevada por qué? ¿Alguien sabe? La LDH es una enzima que se encuentra dentro de los eritrocitos. La LDH significa lactato deshidrogenasa. Eh, esta enzima, pues obviamente no es, se podría decir que no es exclusiva en los eritrocitos, pero en los eritrocitos tiene una función metabólica bastante importante. Y es que en los eritrocitos, o sea, la lactato deshidrogenasa es la encargada del metabolismo anaerobio, porque eh, los eritrocitos de por sí dependen prácticamente de su obtención energética por la glucólisis, o sea, ellos no tienen núcleo y no tienen mitocondrias, ¿verdad? Entonces, por ende, ellos necesitan toda su maquinaria metabólica y su energía la consumen y la toman de los ATPs que se forman en la glucólisis. ¿Se recuerdan? Bueno, no sé si se recuerdan de citohistología, y no sé si ya lo vieron en bioquímica, pero cuando entra una molécula de glucosa por una molécula de glucosa, se forman 4 ATPs, pero de esos 4 se forman 4 ATPs netos y de esos ATPs netos, que son los 4, se gastan 2 en el proceso y se ganan 2, o sea, son 4 netos, pero se restan esos 2 que se utilizaron y entonces quedan válidos 2. O sea, por cada molécula de glucosa se ganan únicamente 2 ATPs en lugar que si yo lo meto en la cadena respiratoria de electrones, que ahí voy a ganar hasta 36 ATPs por cada molécula. Pero en la LDH, como el eritrocito no tiene núcleo ni tiene mitocondria, entonces esta se eleva al momento de que haya una destrucción del eritrocito, la LDH pues obviamente va a aumentar en torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque la LDH está presente en los eritrocitos en mayor cantidad. Por lo mismo, porque los eritrocitos necesitan utilizar el metabolismo anaerobio. La aptoglobina está disminuida. ¿Qué es la aptoglobina?
No se recuerdan. Sí, edad que se encuentra en el hígado. Pues, para la función principal es unirse a la hemoglobina que está libre y la que traslada prácticamente em, la hemoglobina a lo que es el mismo hígado, ¿verdad? Y está disminuida porque realmente lo demás porque lo demás está aumentado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Se hizo una electroforesis de hemoglobina y podemos ver que la hemoglobina, el tipo S, el 90% corresponde a este tipo. El 0% corresponde a la A, el 7% corresponde a una hemoglobina fetal y el 3% tiene genes para una hemoglobina A2, ¿verdad? Eso quiere decir que la A2 y la hemoglobina S están sustituyendo a la hemoglobina A. Y entonces, ¿cuál diagnóstico creen que pueda tener el paciente? Tendría que ser anemia falciforme Una de anemia la hemoglobina falciforme. S. ¿Perdón? Sí, anemia falciforme de la Anemia hemoglobina falciforme. S. Correcto. Ahora, vean cómo dice el antecedente familiar. Madre portadora de rasgo falciforme, padre con anemia falciforme. Este paciente, ¿ustedes creen que sería un paciente homocigoto o heterocigoto? Homocigoto. Muy probablemente haya recibido todos los genes, los haya tomado tanto de la madre como la del padre. ¿Qué indica que existan drepanocitos en el frote periférico? La disminución del oxígeno, muy bien, la disminución del oxígeno hace que haya un cambio conformacional en la hemoglobina, que entonces altere, por así decirlo, la forma del eritrocito y entonces tenga esta forma de como forma de hoz, ¿verdad? El paciente presenta hemólisis en base a las pruebas. ¿Qué dirían ustedes? Sí, sí, la presenta. Muy bien. Entonces, ¿resolvimos este caso clínico? Sí. Vamos con lo siguiente. Caso clínico 2. Paciente femenina de edad de 45 años, es docente, antecedentes personales, lupus eritematoso sistémico, diagnosticado hace 5 años. En tratamiento irregular con hidroxicloricona. La hidroxicloroquina, es un inmunosupresor, o sea que disminuye la respuesta inmune. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que lo que hace es que el sistema inmune pierda la capacidad de poder reconocer lo propio de lo nuestro, ¿verdad? Y entonces, o sea, lo propio de lo que es ajeno. Y entonces el sistema inmune empieza a atacar los tejidos sistémicos. Y por eso se conoce como el lupus eritematoso sistémico, porque hay un ataque y posiblemente necrosis de tejido a nivel periférico. Entonces, se le da al paciente hidroxicloroquina para poder disminuir la respuesta inmune y que la respuesta inmune no esté tan exacerbada. Antecedentes quirúrgicos, pues una apendicectomía hace 20 años, le quitaron el apéndice, y los antecedentes familiares, pues no son relevantes. El motivo de la consulta es el cansancio extremo, palpitaciones, ictericia progresiva y disnea de medianos esfuerzos de una semana de evolución. Eh, el paciente, pues, es una paciente femenina con antecedente de enfermedad autoinmune que consulta por fatiga intensa progresiva asociada a coloración amarillenta de piel y escleras. Disnea al comer, distancias cortas y cefalea leve. Refiere además orina oscura tipo cola o Coca-Cola desde hace 4 días.
El cuadro inició de forma insidiosa, o sea que el cuadro empezó de manera como súbita, se podría decir, sin antecedentes de sangrado, infecciones recientes, ni uso de nuevos medicamentos. Niega fiebre, la paciente menciona que ha presentado episodios similares leves en el pasado, pero han sido autolimitados, o sea que se han resuelto de manera aislada o solas. Al examen físico, pues es un estado general regular. El paciente tiene una tensión arterial de 110/70, una frecuencia respiratoria, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.8. La piel y mucosas tenemos una palidez marcada de 2 cruces, tenemos una ictericia prácticamente de 2 cruces. Al cardiovascular tenemos una taquicardia, soplo sistólico funcional, abdomen es una esplenomegalia leve dolorosa, o sea, cuando yo le toco la parte del abdomen y veo en la parte del hígado, de donde está, perdón, el vaso, entonces pueden haber dolor. El neurológico, pues no hay alteraciones. Perdón. En laboratorios de hematología, pues tenemos la hemoglobina 6.8. ¿Ese paciente presenta anemia o no presenta anemia? Sí presenta anemia. ¿El hematocrito cómo lo ven? Disminuido, 20%. ¿El volumen corpuscular medio está normal o elevado? Normal. Normal. Los reticulocitos dice que se encuentran en el 8%, están elevados. ¿Por qué creen que estarían elevados los eritrocitos, los reticulocitos? Correcto, de compensar esa cantidad de eritrocitos que están destruyéndose. Al frotis de sangre periférica, ¿verdad? Se pueden ver esferocitos, policromacia, anisocitosis leve, eritrocitos fragmentados ocasionales. La prueba es una bilirrubina indirecta, está elevada, o sea, ¿hay hemólisis o no hay hemólisis? Sí, hay hemólisis. La LDH está elevada, ¿qué significa eso? La destrucción de los eritrocitos, muy bien. La aptoglobina disminuida, muy bien. El CUMS directo, bueno, se hizo una prueba de CUMS directo a la cual fue positiva y fue positiva para IgG y el complemento C3 que fue variable. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Es caliente, muy bien. Es una anemia autoinmune, anemia hemolítica autoinmune de tipo anticuerpo caliente, porque IgG son calientes e IgM son fríos, ¿verdad? Y lo que hace, y la prueba de complemento está variable, porque cuando se activa la IgG, se activa el sistema de complemento, que a veces se recuerdan que se abría un poro prácticamente en el eritrocito y hacía que se destruyera, ¿verdad? ¿Por qué se realizó la prueba de CUMS al paciente? ¿Por qué creen esto? Para ver los anticuerpos. Pero por qué crees tú que fue lo que llevó más a orientar que se hiciera una prueba de CUMS? Por los hallazgos. Ujú. Muy bien, a ver. Por los frotes número uno, porque en el frote tiene eritrocitos fragmentados ocasionales, ¿verdad? Esa es una. Y otra, porque el paciente presenta una enfermedad autoinmune de base. Eso quiere decir que yo ahí ya debería de sospechar de una enfermedad o de una anemia hemolítica de tipo autoinmune, ¿verdad? Que estoy generando cuerpos contra los eritrocitos. Eh, sí tienen el principio de la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína, como bien habíamos dicho, que se sintetiza en el hígado
La función principal de esta proteína es unirse a la hemoglobina, o sea, la hemoglobina que se encuentra libre, cuando una vez se destruyen los eritrocitos, se une la aptoglobina y la función es prácticamente llevarla y que sea retirada por el sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial lo que hace es que se va tomando entonces esa aptoglobina y lo que hace es que esto evita la pérdida de hierro. ¿Por qué? Porque si yo dejo la hemoglobina sola así, la hemoglobina va a llegar otra vez a lo que es el hígado, ¿verdad? Y cuando la tome el hígado, ella la va a convertir en bilirrubina, ¿verdad? Entonces lo que necesito yo es como recuperar prácticamente el hierro y que no se vaya y tampoco que el hierro haya una sedimentación en tejidos periféricos y pueda llegar a un daño, por ejemplo, renal o un daño hepático. Entonces lo que hace la aptoglobina es que se une a la hemoglobina y cuando pasa por el sistema reticuloendotelial se lo pasan llevando. Eso quiere decir que la aptoglobina sola no es retirada, por así decirlo, es sangre periférica eh, de manera normal, o sea, si no está unida a la hemoglobina, pero si sí está unida a la hemoglobina, cuando pase el torrente sanguíneo por el sistema reticuloendotelial, sí se lo va a llevar, y entonces eso va a hacer que haya una disminución en su concentración a nivel de circulación sistémica. No sé si con eso me quedé claro, me expliqué. Correcto. No, sí, sí, no. O sea, está disminuida porque la aptoglobina tenemos nosotros cantidades basales, o sea, cantidad de aptoglobina normal en sangre, ¿verdad? Entonces, esos son los valores normales. Cuando está disminuida, significa que la aptoglobina se unió a la hemoglobina y la aptoglobina la estamos quitando, por así decirlo. O sea, ese complejo aptoglobina-hemoglobina se está prácticamente tomando por el sistema retículo endotelial para evitar que haya pérdida de hierro o que haya sobrecarga de hierro en tejidos periféricos. Entonces, como yo estoy retirando el complejo aptoglobina-hemoglobina de la sangre, obviamente me estoy llevando también aptoglobina y entonces la aptoglobina se va a disminuir. No sé si me expliqué, Regis. Gracias. Paciente presente hemólisis. Sí, presente hemólisis. Muy bien, vamos al siguiente. Dice, paciente, datos generales, paciente masculino, edad de 12 años, eh, procedencia del área rural, es estudiante, antecedentes familiares, padre con anemia crónica, esplenectomía, o sea que le quitaron el vaso a los 20 años, antecedentes personales, ictericia intermitente desde la infancia, episodios de anemia recurrente. Motivo de consulta, fatiga, palidez marcada e ictericia progresiva de 5 días de evolución asociado a dolor abdominal leve. La historia de la enfermedad actual es un paciente pediátrico previamente diagnosticado con anemia no especificada en la infancia, quien consulta por aumento de la ictericia, debilidad generalizada y orina oscura de varios días de evolución. La madre refiere que el paciente ha presentado desde pequeño episodios recurrentes de palidez e ictericia leve que se exacerban durante infecciones virales. En esta ocasión el cuadro se desencadenó tras un proceso gripal reciente. Niega sangrados, fiebre actual o exposición a tóxicos. Se asocia a dolor leve en el hipocondrio izquierdo. El examen físico, el estado general es un regular. Los signos vitales, pues es la tensión arterial de 165. El paciente tiene una hipotensión, una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 y una temperatura de 37 grados centígrados. La piel y las mucosas pues están pálidas, tiene una ictericia bastante marcada. El abdomen presenta una esplenomegalia moderada de 3 a 4 centímetros debajo del rebote costal izquierdo. O sea, cuando hablamos de un rebote costal izquierdo, quiere decir que cuando las costillas, vamos a ver,
Aquí. Digamos que muchas veces lo que hace el médico para ver si el paciente tiene esplenomegalia es meter como que las manos por aquí abajo, o sea, lo acuestan a uno y empiezan como a palparle desde la parte aquí del esternón, de la espina del esternón, y empieza a irse de manera inferolateral. O sea, se van de manera inferior y se van hacia los lados. Entonces el paciente empieza como perdón, el doctor empieza como a tocar, por así decirlo, esta orilla de las costillas, ¿verdad? Y va encontrando, si hay una esplenomegalia, va a sentir una palpación dura en esta parte de acá, o sea, cuando empiece como esa búsqueda entre irse como delimitando por así las costillas, va a llegar un punto en donde él va a encontrar si hay esplenomegalia, o sea, aumento del vaso, va a encontrar, va a sentir él algo que se encuentra duro, ¿verdad? Y eso presenta una esplenomegalia. Por eso, en el caso clínico, este dice que el paciente, pues de la esplenomegalia moderada de 3 a 4 debajo del reborde costal izquierdo. Y este que vemos acá es el reborde costal izquierdo. Por eso cuando el médico va como palpando y va sintiendo algo duro, él dice, bueno, de 3 a 4 centímetros para abajo, o sea, de acá para acá, puede ser que yo siento esa parte dura de 3 a 4 centímetros que viene desde el borde costal interno. ¿Sí? El cardiovascular pues presenta taquicardia y el neurológico no hay alteraciones. El hemograma. ¿Cómo ven la hemoglobina? Disminuida. El hematocrito, disminuido. ¿Cómo ven el volumen corpuscular medio? Normal. Normal. ¿Cómo ven la hemoglobina? Bueno, la hemoglobina corpuscular media dice normal. Eh, la concentración de hemoglobina corpuscular media dice que está elevada. El RW dice que también está elevado. Los reticulocitos dice que está el 7% elevado. Eso quiere decir que hay una respuesta de la médula ósea para poder compensar esos eritrocitos, esa anemia que tiene el paciente. En el frotis de sangre periférica, porque tenemos el RW elevado, tenemos esferocitos, ausencia de halo central en los eritrocitos. O sea, el eritrocito tiene en su forma normal, tiene una forma de dona, ¿verdad? En este frotes, en este hallazgo, encontramos que no se encuentra esa forma de dona. O sea, el esferocito está bien marcado. Hay una policromacia, o sea, hay tantos células, por así decirlo, hipocrómicas como hipercrómicas. Y una anisocitosis leve, pero sí hay anisocitosis. La prueba de diagnóstico, la bilirrubina indirecta está elevada, quiere decir que hay hemólisis. LDH elevada, hay hemólisis. Aptoglobina está disminuida, ¿verdad? Quiere decir que el paciente presenta hemólisis. La prueba confirmatoria que se hizo para ese paciente presenta una prueba de fragilidad osmótica que está aumentada. La prueba de fragilidad osmótica es una prueba en donde yo pongo al eritrocito en condiciones distintas, por así decirlo, de concentraciones de cloruro de sodio. Eso quiere decir que yo voy a ver hasta cuánto resiste el eritrocito para poder llevar, por así, o sobrellevar esa diferencia de concentración de soluto en la sangre o en la concentración donde yo lo voy a meter. Perdón. Y entonces, que dependiendo de que si el eritrocito se vaya destruyendo muy rápido, entonces el eritrocito es muy frágil a esa concentración osmótica a la que la estoy presentando. El eritrocito debería de tener un cierto rango, por así decirlo, de tolerancia osmótica. Entonces, si al momento de yo hacer la prueba, someto a los eritrocitos a diferentes concentraciones de cloruro de sodio y veo que los eritrocitos empiezan a destruir prácticamente en concentraciones, por así decirlo, por debajo de la cantidad normal de que debería de haber, o la concentración normal de cloruro de sodio, entonces quiere decir que la fragilidad osmótica está aumentada. Eso quiere decir que los eritrocitos no están soportando, por así decirlo, esa diferenciación
entre la concentración de cloruro de sodio. Entonces, a esa prueba se le conoce como una prueba de fragilidad osmótica. La verdad es que se hace muy, muy poco. Yo solo he hecho una vez en el laboratorio y esa vez el paciente salió normal. Se hace en un tubo de color gris y es el primer tubo que se toma. O sea, cuando ustedes estén en flebotomía se van a dar cuenta que el primer tubo que se toma siempre en una rutina es el tubo celeste, ¿verdad? Por los tiempos. Pero en este caso, cuando hay una prueba de fragilidad osmótica, es que se puede tomar en un tubo gris o en un tubo verde, no, pero tiene que ser creo que verde pálido, no verde verde normal, sino que tiene que ser verde pálido, como verde metra, digamos, o gris. Entonces, pero más que todo se utiliza el gris. Se toma primero este tubo y luego se toman después ya los demás, ¿verdad? Que si tiene tiempos, pues también se hace tomarle tiempos, que sería el celeste. Pero se toma primero ese tubo porque yo necesito eritrocitos que no tengan daño, o sea, eritrocitos, por así decirlo, casi que sin alteraciones, ¿verdad? Entonces, por eso se toma primero este tubo. Y esta es la prueba de fragilidad osmótica. ¿Cuál creen que sea el diagnóstico de este paciente? Es una esferocitosis hereditaria. ¿Por qué? Porque número uno, el paciente presenta esferocitos, ¿verdad? Número dos, el paciente dice, los antecedentes familiares me dicen que el padre con anemia crónica y una esplegnotomía, o sea que le quitaron el vaso. Eso quiere decir que el paciente viene prácticamente con antecedentes familiares de algo que puede ser genético. Y la parte confirmatoria es la prueba de fragilidad osmótica. Quiere decir que el paciente al momento de tener esferocitosis, los esferocitos no se destruyen rápido porque ellos no tienen su forma natural, por así decirlo, bicóncava, y entonces ellos no pueden soportar ese como gradiente de concentración que existe con el cloruro de sodio, y entonces eso lleva a un aumento de la destrucción de los eritrocitos. Por eso la prueba de fragilidad osmótica está aumentada. Y es una prueba que realmente sirve y sirve de diagnóstico para decir si el paciente, pues confirmar que el paciente tenga una esteocitosis hereditaria, ¿verdad? Algo importante que ustedes deben de entender es que la diferencia de la anemia falciforme es que los eritrocitos están normales, ¿verdad? O sea, bajo condiciones de oxígeno normal, el eritrocito se mantiene en su forma normal. Pero cuando hay hipoxia, el eritrocito cambia de forma porque la hemoglobina sufre un cambio conformacional, pero solo pasa ese punto en donde pasa de ser un eritrocito normal y pasa a ser, por así decirlo, un eritrocito en forma de hoz, o sea, pasa a ser un drepanocito, es cuando se encuentran condiciones de hipoxia. Pero en una condición normal, ¿verdad? El paciente pues no presenta depranocitos, o sea, tiene que haber un estímulo previo. La esferocitosis hereditaria es lo contrario. En la esferocitosis hereditaria siempre el paciente, siempre va a tener lo que es los esferocitos marcados. ¿Por qué? Porque aquí no está dependiente, por así decirlo, de un estímulo externo. Porque en la anemia falciforme lo que está alterada es la hemoglobina, ¿verdad? Y la hemoglobina cuando hay esta como hipoxia, sufre un cambio conformacional. Ambas son de tipo heredables, o sea, tienen un origen genético, por así decirlo. Entonces, pero en una, lo que está alterado es la hemoglobina, que la hemoglobina en oxígeno está bien, pero cuando hay una hipoxia, cambia su situación conformacional y entonces le da esa forma de lo que fueran como os. Sin embargo, los esferocitos se mantienen siempre. ¿Por qué? Porque aquí la mutación no es en la hemoglobina, sino en el citoesqueleto. Y el citoesqueleto, pues siempre está como obviamente está presente. Y entonces esa mutación en el citoesqueleto hace que los eritrocitos salgan ya de forma como que si fueran unos esferocitos ya normales. Entonces, si se dan cuenta, el diagnóstico se basa en la fragilidad osmótica, pero el paciente siempre van a tener
esferocitos, no a costa, por así decirlo, de un estímulo como se esperaría en anemia falciforme. A veces creo que tal vez eso los puede confundir en los exámenes, porque en los exámenes a veces les dicen, eh, por ejemplo, en una anemia falciforme le dice, paciente sube un volcán y en un volcán pues se ven eritrocitos, se hace un frote y se ven eritrocitos marcados, se pueden ver esferocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes piensan que puede ser una esferocitosis hereditaria porque porque les dicen que ven esferocitos, pero no, 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 no. Es una anemia falciforme porque el estímulo fue un evento de hipoxia en algún punto. Cambio en la esferocitosis hereditaria, siempre, siempre, siempre el paciente va a estar produciendo esferocitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la producción es, la mutación, por así decirlo, genética, no es en la hemoglobina, sino es en la membrana. Entonces, cada vez que ustedes vean un estímulo de hipoxia, o sea, un estímulo no sé, que les digan, o el paciente subió a un volcán, el paciente se fue a Perú y subió esto que está en Perú, que se llama ¿cómo se llama esta cosa de Perú? Que es el Machu Machu. Picchu, ajá. Subió el Machu Picchu o se fue, por ejemplo, a una montaña, o el paciente, no sé, se ahogó en algún momento y tuvo un periodo de hipoxia. Entonces, ahí ustedes tienen que rápido pensar en una anemia falciforme, ¿verdad? Porque hubo un estímulo de hipoxia. Mientras que en las esferocitosis hereditarias, pues no hay un estímulo como tal. O sea, siempre van a haber esferocitos presentes porque siempre se están produciendo de esa forma. Entonces, si se dan cuenta, en la anemia falciforme, la alteración genética es en la hemoglobina, que en la hemoglobina no es, o sea, sí es parte del eritrocito, pero no es parte intrínseca del eritrocito. O sea, cuando nosotros hablábamos de cómo se formaba el eritrocito, se recuerdan, en las islas eritroblásticas, se hablaba cómo se formaba el eritrocito, ¿verdad? Y todo, pero la hemoglobina se iba añadiendo a él, ¿verdad? O sea, el eritrocito, la hemoglobina es parte del eritrocito como tal, es parte de lo que conlleva su funcionalidad de eritrocito, pero no es el eritrocito. En la esferocitosis hereditaria, en la membrana, o sea, el citoesqueleto está alterado y eso sí es parte del eritrocito, eso es parte neta del eritrocito y por eso es que se producen esferocitos de manera continua, o sea, siempre. No sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿O me expliqué? Todo claro. Ok. Vamos con el caso clínico número 4. Paciente femenina de edad de 62 años, la ocupación es ama de casa. Antecedentes personales, pues es una hipertensión arterial de larga evolución, tratamiento irregular, antecedentes quirúrgicos no relevantes y antecedentes familiares, pues no, antecedentes familiares no contributivos, o sea, no, todo lo que dijo no era de interés. El motivo de consulta, pues, es una fatiga progresiva, disnea de medianos esfuerzos, palpitaciones de 3 semanas de evolución. A la historia de la enfermedad actual, el paciente femenina que consulta por cansancio progresivo, debilidad generalizada y disminución de la tolerancia al ejercicio, asociada a disnea al caminar distancias cortas, refiere además mareos ocasionales y palidez marcada. Niega sangrados evidentes, cambios en la dieta. Sí, Katy. Andrés, disculpa, en el caso anterior aparece una pregunta sobre la prueba de Combs Ah, sí, en sí, sí. la anemia de esferocitosis hereditaria. En Muy bien. esa tendría que salir negativa, ¿no? Sí, como, así, muy bien, perdón por pasarme esa pregunta. Dice, si se realiza una prueba de Coombs, ¿cómo se esperaría ver los resultados? Esta se esperaría ver los resultados de una prueba de Coombs directa, o perdón, una prueba de Coombs negativa. ¿Por qué? Porque esta no es una anemia de tipo autoinmune, ¿verdad? ¿Por qué no es autoinmune? Porque yo no estoy generando anticuerpos contra los eritrocitos, ¿verdad? El sistema inmune reconoce que los eritrocitos pues son nuestros, aunque los eritrocitos sean de forma distinta,
¿verdad? O sea, la forma de eritrocitos sea forma distinta, el mismo sistema inmune reconoce que son nuestros, ¿verdad? Entonces, no hay destrucción, por así decirlo, autoinmune. El eritrocito, esta es una anemia hemolítica de tipo no autoinmune, sino más bien es una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque los eritrocitos se destruyen por su condición de esferocitos, porque ellos cada vez, pues como son eritrocitos y no tienen como su formita de dona, cada vez que van pasando por circulación sanguínea, por así decirlo, eh, se van destruyendo, porque no se pueden como doblegar, ¿verdad? No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, está claro. Entonces no es una condición autoinmune, es una condición presente del eritrocito. Bueno, la Ok. paciente femenina es una edad de 62 años, ama de casa, hipertensión arterial, antecedentes quirúrgicos y antecedentes familiares. El motivo de consulta es una fatiga progresiva, disnea de miembros, bueno, ya se lo leí. Niegan sagrados evidentes, cambios en la dieta o infecciones recientes. El cuadro ha sido insidioso y progresivo. Familiares reportan disminución de apetito y somnolencia y aumentada en las últimas semanas. El estado general es regular. Signos vitales es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria también está normal, la temperatura de 36.5. Tiene palidez, pero no tiene ictericia. El sistema cardiovascular, pues es una taquicardia leve, soplo sistólico funcional, respiración, pues sin hallazgos, y el abdomen no hay visceromegalias, o sea, no hay aumento de nada. La hematología, la hemoglobina, ¿cómo lo ven? Disminuida. El hematocrito, disminuido. ¿Cómo pueden ver el volumen corpuscular medio? ¿Lo ven dentro del rango? Es- ujú. ¿Cómo ven la hemoglobina, la hemoglobina corpuscular media? Normal, muy bien. Eh, ¿Cómo pueden ver el RDW? Está Dice levemente elevado. elevado. Ajá, pero dice Ujú. levemente elevado. Puede ser que realmente aquí no sea importante ¿cómo se llama esto? El hacer un frote, ¿verdad? Los reticulocitos dice que están disminuidos. Antes los teníamos como elevados, pero aquí los eritrocitos están disminuidos. ¿Qué podría hacer que los reticulocitos estén disminuidos? Que no hay pérdida de eritrocitos, muy bien, pero nosotros tenemos a nivel basal una concentración de reticulocitos, o sea, nosotros siempre estamos produciendo reticulocitos, ¿verdad? Porque salen de forma normal en pacientes normales, pues los eritrocitos también salen a veces inmaduros, entonces nosotros tenemos una cierta cantidad de reticulocitos en sangre circulando, ¿verdad? Que es de tipo basal, o sea, hay una concentración normal. Pero si se encuentran disminuidos, eso significa que aún así en los pacientes normales, este rango estaría disminuido. ¿Qué podría llevar a eso? O sea, ¿qué podría llevar a que los reticulocitos estén disminuidos? Eso es una respuesta a que la médula ósea no está siendo estimulada de manera normal para producir células sanguíneas. Eso quiere decir que la médula ósea no está recibiendo el estímulo que debería de recibir de manera normal para producir eritrocitos, ¿verdad? ¿Cuál era la hormona ¿cómo se llama esto? Que venía prácticamente que venía a estimular la producción de eritrocitos. ¿Alguien se recuerda? La eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina dónde se sintetizaba?
en los riñones. Eso quiere decir que si no me está llegando eritropoyetina, quiere decir que posiblemente hay un daño de tipo renal, ¿verdad? Y si yo clasifico esta anemia, yo le pondría anemia, el volumen corpuscular medio está normal, la hemoglobina corpuscular media también está en rango normal, entonces es una anemia normocítica normocrómica. Quiere decir que es una anemia que viene de un estado crónico patológico. Entonces, al ver yo esto y al ver los reticulocitos disminuidos, yo pensaría en un paciente enfermo renal. Háganle una química sanguínea al paciente. Vean, la glucosa normal, pero vean el nitrógeno de urea, 78, está elevadísimo. La creatinina, 3.6, está 3 veces más alta. El ácido úrico también está elevado. Potasio 5.4, calcio el 8, disminuido. Fósforo 5.8, elevado. Este paciente podemos incluso clasificarlo dentro de la condición de, de, de enfermo renal. La edad del paciente es de 62. Creatinina 3.6. ¿Es mujer? No. La tasa de filtrado glomerular es de 14.86. Pones ese dato. Para poder yo clasificar a un paciente en estadio, por así decirlo, en cualquier estadio de la enfermedad renal, existe una tabla que se llama CADIGO. Y el CADIGO me dice cómo va a estar la funcionalidad dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Y entonces, si me voy a este artículo, yo lo puedo clasificar. Existen 5 estadios de enfermedad renal. Está el estadio del 1 al 5. Está el estadio 1, 2, 3A, 3B, el 4 y el 5. ¿Cómo se llama esto? Aquí me dice que si la función renal, o sea, la tasa de filtrado glomerular está por debajo del 15%, el paciente ya presenta una falla renal de tipo exacerbado, o sea, ya es un enfermo renal de por sí. Y entonces, lo que vengo a hacer es que veo que el paciente tiene 14.86 y el paciente está por debajo ya en el estadio 5. El paciente de por sí ya es un enfermo renal. Este paciente ya debe de presentar una hemodiálisis. Uy, 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 uy. Y entonces, por lo tanto, el paciente en frotis de sangre periférica veo eritrocitos normocíticos normocrómicos. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos que yo vengo y les digo, a ver, Regina, Katy, a ver, todos los que vamos a llevar hematología el otro año, saben que esto de ser químicos biólogos no nos va a dar de comer. Ya me di cuenta y no nos va a sacar de pobres. Entonces, lo que vamos a hacer todos es que vamos a averiguar qué podemos hacer y vamos a poner un negocio entre todos nosotros. Y viene alguien y dice, yo pienso que deberíamos de poner una ensambladora de carros. Y, por ejemplo, algunos se van a dedicar a poner el motor en el carro, algunos se van a dedicar a poner la parte externa del carro, o sea, la carcasa del carro, otros el sistema eléctrico, otros en pintarlo, otros en la tapicería. La cosa es que nosotros vamos a poner una ensambladora de carros y le vamos a trabajar a diferentes marcas. Le vamos a trabajar a Honda, a Toyota, a Volkswagen, vamos a trabajar también a Mercedes, y la cosa es que nosotros vamos a armar nuestra ensambladora de carros, ¿verdad? Y entonces viene y la ponemos nuestra ensambladora y le ponemos ensambladora cubes retirados, ¿verdad? Y entonces eh, ponemos y lanzamos al mercado nuestra ensambladora y
nos llegan solicitudes, por así decirlo, miren, yo quiero un Mercedes de tal características, y nosotros las formamos, hacemos los carros y los sacamos de formas normales, ¿verdad? Pero al cabo de un mes, yo me doy cuenta de que no me están llegando las suficientes solicitudes, ¿verdad? Pero yo tengo todo para formar carros, yo tengo carcasas, tengo pintura, tengo tapicería, tengo sistema eléctrico, tengo motores, tengo todo para formarlos, pero no me están llegando a mí solicitudes para poder formarlos. Y eso quiere decir que los pocos que estoy sacando, los estoy sacando de manera normal y funcionales, ¿verdad? Pero el problema no es mío, el problema no es mi abastecimiento. Mi problema es que no me está llegando la suficiente cantidad de solicitudes para yo poder generarlos. O sea, no me están pidiendo la suficiente cantidad para yo poder aumentar y poder sacar una producción elevada o una producción normal, sino que está por debajo. Y entonces, por ende, los carros que yo voy a sacar van a ser normales. Ahora, traslademos esa analogía a la médula ósea. La médula ósea tiene todo para poder producir eritrocitos. Tiene islas eritroblásticas, tiene precursores hematopoyéticos, tiene hierro, tiene cobalamina, tiene lo que es suficiente cantidad de las globinas para poder producir hemoglobina, tiene de todo, pero lo que no tiene es que le esté llegando el estímulo para poder producir esos eritrocitos. Por ende, los eritrocitos que van saliendo son normales, porque la producción no se está desabasteciendo porque haya un desabastecimiento de condiciones anteriores, sino que lo que está disminuido es la solicitud que le está llegando a la médula ósea de producir eritrocitos. Por eso es que, y esa solicitud, ¿quién la hace? La eritropoyetina. La eritropoyetina le va diciendo a los eritrocitos, a la médula ósea, produce eritrocitos, saca, saca y saca y saca y saca. Pero aquí no le está llegando eso. Entonces quiere decir que el poco estímulo que le llega a la médula ósea le está llegando y los eritrocitos que está sacando lo está sacando normales y en condiciones normales y en funcionalidad normal. Por eso es que también los reticulocitos están disminuidos, porque obviamente está sacando pocos, ¿verdad? Pero los saca de manera normal. Y entonces esta es una anemia típica de una anemia de un enfermo crónico. Los estudios complementarios, pues el hierro sérico es normal bajo, la ferritina normal, o sea, y la parte de la captación sérica está disminuida. O sea, no es un problema de hierro, es un problema de base, o sea, es un problema de que es un enfermo renal. Por eso es que el paciente presenta una anemia normocítica normocrómica y los reticulocitos están disminuidos. ¿Alguna pregunta para este caso? Sí, sería una insuficiencia renal crónica, porque si te das cuenta, ya el filtrado glomerular es 14,86, ya cae bajo un estadio 5, ¿verdad? Aquí el paciente ya no es candidato para un medicamento. Aquí el paciente lo que necesita es terapia de hemodiálisis, ¿verdad? O un trasplante renal, en cualquier caso. Pero el paciente, su enfermedad de base, como habíamos dicho, las anemias no son enfermedades. Las anemias son manifestaciones y la enfermedad de base de este paciente es una enfermedad renal crónica. Entonces el diagnóstico sería que tiene una enfermedad, o sea, una Renal crónica, insuficiencia renal crónica y por eso tiene anemia. correcto. Ok. Y los reticulocitos en una persona, o sea, normalmente se encuentran disminuidos. En una persona normal, los reticulocitos están normales, los reticulocitos están normales. O sea, en una persona normal, nosotros tenemos Ajá. cantidad de reticulocitos que se están sintetizando de manera basal. ¿Me explico? ¿Y qué O sea, cantidad sería? es un número O dependiendo también, eso. es un número de laboratorio que no me lo sé, pero sí hay Ok. un rango de valor, por Ah, ejemplo, bueno. decirlo entre cantidad de eritrocitos. Por ejemplo, eritrocitos dice que el rango es de 4,2 a 5,4. Algo así es el valor de los reticulocitos también, Ok, ¿verdad? también tiene un valor. Ok, está Que bien. tiene un valor de rango, ajá, tiene un valor de Pero referencia, normalmente se reporta como disminuido o aumentado, ¿no? disminuido o aumentado, correcto, o, no, o, si no, Ok. o normales, On- ¿verdad? Porque la prueba de reticulocitos
generalmente muy pocos equipos la usan, ¿verdad? Cuando ustedes pasen por hematología ya en la Voclip, se van a dar cuenta que el equipo que ellos tienen de hematología es una máquina. Y entonces en la hematología que ellos reportan presenta reticulocitos, presenta... ¿saben qué les voy a ver? Ese es el que decías que no todos los laboratorios lo reportan. Lo reportan muy bien, sí. A ver. ¿Por qué no te abres? No me recuerdo si aquí les puse el caso clínico o fue en la otra diapositiva. O en esta fue. Aquí está. Aquí está, mira. Reticulocitos. 4.20. No, es un valor en porcentaje, mira. Entonces, está el valor en porcentaje. Esta es una hematología de donde yo te digo de zona 1. Entonces, tienes toda la línea roja, ¿verdad? RW, y tienes reticulocitos. El valor en porcentaje y lo tienes en recuento normal, ¿verdad? O sea, recuento por absoluto. Entonces te dice, los reticulocitos, el valor es de 50 a 100. Ese es su valor normal, ¿verdad? El rango normal en personas normales. Y este paciente lo tiene en 123.90, está aumentado en el rango de pacientes normales. Y en su rango, o sea, en el rango de él, tiene 4.20, o sea, también está aumentado. O sea, tiene un valor en porcentaje y tiene un valor en ¿cómo se llama esto? En absoluto. Ese es el recuento de retis. Ok, muy bien. Eso quiere decir que si Sí. este paciente que de enfermos renales, muy posiblemente su recuento de retis vaya en el absoluto, vaya a estar por debajo del 50, Disminuido. del Ok. 50, ajá, disminuido. Pero ya, o sea, los pacientes normales, nosotros que no tenemos enfermedad renal, presentamos reticulocitos, o sea, estamos sintetizando reticulocitos de manera normal, ¿verdad? Y ese es el rango que debe de haber. Muy bien. Caso clínico número 5, el último. Paciente masculino de 38 años, ocupación es obrero, tabaquismo activo sin enfermedades crónicas asociadas, antecedentes familiares no relevantes. Presenta fiebre, malestar general, dolor localizado en la región abdominal inferior derecha de 24 horas de evolución. Historia de la enfermedad actual, paciente previamente sano que inicia con dolor abdominal progresivo, inicialmente difuso, posteriormente localizado, acompañado de fiebre, escalofríos, náuseas, refiere empeoramiento del dolor con la movilización, no presenta diarrea ni sangrado digestivo, acude a emergencia por incremento de dolor y sensación de decaimiento general. El estado físico, estado regular, la tensión arterial es de 120/75, la frecuencia cardíaca de 104, la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y la temperatura de 38.7, o sea, si tiene un poco de fiebre. El abdomen, pues es dolor a la palpación profunda en cuadrante inferior derecho, con defensa muscular o sea, cada vez que él palpa, por así decirlo, hay como una contracción de la musculatura y a eso se le llama una defensa muscular leve. La piel, pues no hay ictericia ni lesiones y otros sistemas sin hallazgos relevantes. El parámetro hematológico tenemos hemoglobina 14.2. ¿Este paciente presenta anemia o no presenta anemia? No la presenta, no tiene anemia. El hematocrito está en 43, está normal. ¿El recuento de leucocitos totales está aumentado o está disminuido? Aumentado. Está aumentado, ¿verdad? En esta no pude conseguir como que los valores normales, o sea, los valores como absolutos,
vamos a diferir en los porcentajes, pero recuérdense que siempre lo mejor es leer los absolutos, ¿verdad? Los neutrófilos están en el 82%, ¿verdad? Aunque dice que está en el 15, el valor de absoluto es de 15.252. Vamos a ver si conseguimos el valor de neutros absoluto. Va, miren, el valor absoluto es de 1.7 a 7.5. Ese es el absoluto. 1.7 a 7.5. Grábense eso. Y el paciente tiene 15.2. Eso quiere decir que el paciente tiene una neutrofilia, o sea, está aumentada sus neutrófilos, aún en absoluto también. Los neutrófilos en banda el 8%, linfocitos el 7%, monocitos el 3% y las plaquetas pues están en rango normal. El frotis de sangre periférica, vemos neutrófilos aumentados en número, la presencia de bandas, granulación tóxica, cuerpos de Dole. ¿Qué significa cuerpos de Dole? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? ¿Qué incrustaciones tenía el cuerpo de Dole? Ajá, pero ¿de qué estaban hechos esos cuerpos? Sí, restos de retículo endoplasmático rugoso o de ARN ribosomal. Y entonces aparecen cuando hay prácticamente una activación acelerada de la granulopoiesis, o sea, cuando los granulocitos están prácticamente siendo sintetizados de manera continua y de manera rápida, entonces se presentan estos cuerpos de, de, de Dole. Y entonces eso quiere decir que los pacientes presentan esos cuerpos porque se quieren sacar la mayor cantidad de granulocitos que se pueda de la médula, aunque sean inmaduros, ¿verdad? O sea, tampoco en blastos, y entonces la granulación no se va a completar de manera natural y van a haber cuerpos de Dole. Por eso también existe una granulación tóxica. Las granulaciones tóxicas se ven, es una alteración, por así decirlo, en la morfología de los neutrófilos por la presencia de gránulos gruesos, que se ven como gruesos, así algo oscuros, y se ven incluso hasta grandotes, como prominentes, porque en estos casos lo que sucede es que refleja una maduración acelerada, por así decirlo, del neutrófilo en la médula ósea. Y entonces lo que conlleva a un cambio reactivo del neutrófilo y no deja que se madure como debería de madurarse. Y entonces la maduración acelerada hace de que estos gránulos se vuelvan más grandes y más intensos. Y entonces esto puede llevar a decirnos de que el paciente está sacando, por así decirlo, granulocitos de manera exacerbada respondiendo a un estímulo. Y los eritrocitos de las plaquetas, pues de morfología normal. El parámetro en la química sanguínea, todo estuvo normal y lo que llevó a ver fue una proteína C reactiva elevada, una glucosa de 98 disminuida, la urea pues estaba bien y la creatinina también estaba bien. Aquí les pregunto, ¿es válido leer los neutrófilos en porcentaje? O sea, digamos que hubiéramos tenido absolutos y porcentaje, ¿hubieran ustedes referido solo a los porcentajes? ¿Es mejor leerlos en absolutos? Es mejor leerlos en absoluto. ¿Qué significa la presencia de neutrófilos en banda? Esos no aparecen con infecciones bacterianas, ¿no? Sí, o sea, la Pero significancia dice de en la banda. presencia de bandas es porque lo que necesitamos neutrófilos, ¿verdad? Y en este necesitamos enviar aunque sea hasta los más pequeñitos, o sea, los inmaduros, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que saco neutrófilos en banda, o sea, no espero que formen todos sus lóbulos del núcleo, sino que los voy sacando como en bandas, ¿verdad? Que al final en bandas tienen permitido poder salirse en periodos de infecciones eh,
de infecciones agudas, ¿verdad? Algún tipo de infección que pueda tener el paciente, que pueda tener los pacientes. La última pregunta que se les hace es, ¿sería válido ver un metamielocito en sangre periférica a este punto? No sería válido. ¿Por qué? Porque este paciente lo que tiene es que tiene neutrófilos aumentados en número, presencia de bandas, granulación tóxica y cuerpos de Dole, y tiene una proteína C reactiva elevada. Este paciente muy probablemente lo que tenga es una infección aguda, ¿verdad? O sea, él ha de haber adquirido una infección de tipo abdominal, o sea, de tipo gastrointestinal, y por eso es que están aumentados los neutrófilos. Si yo hablo de metamielocito en sangre periférica, yo debería de pensar en una leucemia, porque el metamielocito ya es una célula que no se debería de encontrar nunca, aunque sea en condiciones de infecciones, nunca lo debería de encontrar en sangre periférica, al menos que sea una leucemia, ¿verdad? Y si fuera una leucemia, yo tendría muy posiblemente tendría número uno, una anemia, y tendría también un RDW, ¿cómo se llama esto? Aumentado, y en el frotes de sangre sanguínea hubiera yo reportado metamielocitos y hubiera reportado yo células inmaduras como blastos, pero acá dice eritrocitos y plaquetas de morfología normal. Eso quiere decir que el diagnóstico del paciente realmente era una infección de tipo agudo digestiva, ¿verdad? Y entonces no es válido encontrar metamielocitos. ¿Por qué? Porque el paciente no presenta una leucemia, el paciente presenta una infección de tipo aguda. No sé si ahí quedó claro. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo creo que No, este está ejercicio, claro, gracias. la verdad es que este ejercicio sí fue bastante bonito, ¿verdad? Porque creo que son casos que ven durante el curso. Al menos creo que si ven anemia falciforme y esferocitosis, creo que es de lo que más les ponen comúnmente. Y también de las anemias hemolíticas, ¿verdad? Estuvo bastante interesante. Sí, Bueno, entonces creo que no nos va a dar tiempo ver ahorita coagulación, entonces si quieren lo dejamos ya para el día del lunes. Yo les subo esta grabación para que puedan repasar los casos y pues los veo el día lunes, ¿verdad? sí, me parece bien. Ok, entonces que tengan un feliz fin de semana y que tú sigas mejor, Feliz fin de Regis. semana. Bye.